El jefe siguió a su empleada hasta un rancho y descubrió que fue una famosa exvaquera. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Santiago Whitmore, un hombre de porte imponente, cabello rubio oscuro perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises como acero, ajustó el cuello de su chaqueta de gamuza mientras observaba a lo lejos la figura femenina que salía de las oficinas de su rancho. Elena Thompson caminaba con paso apurado, su silueta esbelta recortada contra el horizonte. Llevaba su largo cabello castaño recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo y vestía jeans gastados y una camisa de cuadros. Nada en ella delataba la impecable asistente administrativa que él conocía, aquella que en su escritorio siempre tenía todo bajo control. Había algo en esa prisa, en ese cambio de vestimenta, que encendió la curiosidad de Santiago. Esa noche, por primera vez en años, no volvió directamente a la casa principal. En su lugar, siguió a Elena, manteniendo la distancia, intrigado por ese rastro de misterio. La camioneta de Elena tomó un desvío de tierra que Santiago nunca había notado. Lo condujo por senderos ocultos entre árboles y campos, sin cerca, hasta llegar a una vieja propiedad con una cerca de madera caída en algunas partes, una casa principal desgastada por el tiempo y un establo con techos remendados. Pero lo que más llamó su atención fue la risa infantil que emergía del lugar, risas puras, despreocupadas, de esas que se sienten como un bálsamo. Desde la sombra de su vehículo, Santiago observó cómo Elena bajaba con una bolsa de víveres y era recibida por un grupo de niños. Algunos corrían hacia ella, otros la esperaban con dibujos en las manos. Un pequeño rubio, con los zapatos rotos y la camisa 3 tallas más grande, le saltó a los brazos como si hubiese estado esperando todo el día solo por ese momento. El corazón de Santiago, endurecido por años de negociaciones, pérdidas y decisiones frías, sintió un golpe inesperado. Había algo profundamente genuino en esa escena. No era caridad superficial. Elena estaba allí con el alma, con entrega absoluta. «Miss Elena, hoy construimos una cerca nueva», gritó una niña pelirroja, señalando con orgullo unos postes torcidos y cuerdas improvisadas. «Y mañana vamos a limpiar los establos para que los caballos puedan quedarse», añadió otro niño, de cabello rizado y ojos verdes brillantes. Santiago miró hacia el establo. Allí asomaban 3 caballos tranquilos, uno de ellos con una herida curada, probablemente rescatado. Todo en ese lugar hablaba de esfuerzo, de cuidado, de amor. Y Elena, ella no era una empleada más. Era una mujer con un corazón demasiado grande para caber en una oficina. Permaneció en silencio durante casi 1 hora, observando cada gesto, cada palabra que ella dedicaba a los niños. La vio arremangarse y enseñarles a cepillar al caballo viejo con ternura, como si fuera un tesoro. La vio reír, correr, llorar discretamente, cuando uno de los niños le regaló una piedra pintada con la palabra hogar. Esa noche, Santiago no durmió. Regresó a su mansión sin encender la radio, sin hacer una sola llamada. Solo podía pensar en cómo una mujer como Elena había podido pasar desapercibida tanto tiempo en su vida. Y por primera vez, deseó que el mundo que él había construido con tanto esfuerzo, el de la perfección, el prestigio y el poder, se pareciera aunque sea un poco a ese pequeño rancho abandonado, donde todo parecía estar verdaderamente vivo. La mañana siguiente, amaneció con un cielo limpio y un aire cortante que anunciaba la llegada del otoño. En la oficina principal del rancho Whitmore, el ambiente era el de siempre. Teléfonos sonando, carpetas ordenadas al milímetro y una cafetera trabajando sin descanso. Pero para Santiago, nada era igual. La imagen de Elena con los niños, su risa libre, sus manos cubiertas de tierra, lo perseguía como una melodía imposible de ignorar. La observó desde su despacho. Allí estaba ella, puntual como siempre, revisando facturas con sus lentes de lectura y una expresión serena. ¿Cómo era posible que esa misma mujer, que organizaba planillas y presupuestos con precisión quirúrgica, supiera también cómo consolar a un niño abandonado y curar un caballo herido? Ese día, Santiago decidió no interrogarla, no aún. Había algo sagrado en lo que ella hacía fuera de aquel mundo corporativo,
pero las preguntas le hervían bajo la piel. ¿Quién era Elena Thompson antes de entrar a su vida? Al caer la tarde, Elena salió antes de lo habitual. Santiago, impulsado por una mezcla de admiración y necesidad, decidió seguirla nuevamente. Esta vez se mantuvo más cerca, sin ocultarse del todo. Al llegar al rancho viejo, la vio cambiar su ropa de oficina por unos jeans ajustados, botas de cuero desgastadas y una camisa blanca anudada a la cintura. Luego, tomó una cuerda, ajustó su sombrero vaquero y caminó decidida hacia el corral. Santiago no podía creer lo que veía. Elena, con una destreza sorprendente, lanzó el lazo al aire y atrapó al potro que se alejaba. Con movimientos fluidos y una precisión que solo los verdaderos campeones poseen, logró calmar al animal, guiándolo con una mezcla de firmeza y cariño. No lo hacía por demostrar nada. Lo hacía como quien respira, como quien pertenece a la tierra. De pronto, una mujer mayor, de rostro amable y cabello recogido en un moño, salió de la casa principal con dos niñas idénticas de la mano. Las pequeñas rubias, de ojos claros como el cielo, corrieron hacia Elena gritando: «¡Mamá! ¡Mira lo que dibujamos!». El corazón de Santiago se detuvo por un instante. ¿Mamá? Las niñas eran sus hijas. Las piezas comenzaron a encajar. La vida doble de Elena no era un juego de caridad, era supervivencia. Era una historia marcada por pérdidas, renuncias y valentía. Esa noche, Santiago no resistió más la curiosidad. Al día siguiente, durante el almuerzo en la sala privada del rancho, se atrevió a preguntarle: «¿Cuánto tiempo llevas montando?». Elena, sorprendida por la pregunta, lo miró con desconfianza. Su mirada, normalmente serena, se endureció apenas. «Toda la vida», respondió con un dejo de tristeza, «aunque ya no lo hago de forma profesional». Santiago no insistió, pero algo en su tono, en esa pausa entre las palabras, hablaba de un pasado más profundo. Y él, por primera vez, sintió que conocer a fondo a esa mujer sería un viaje tan salvaje y desafiante como domar un caballo salvaje en el desierto. El rancho Whitmore despertó envuelto en una bruma suave que se deslizaba entre los establos como un susurro de secretos no contados. Santiago cruzó el portal principal más temprano que de costumbre. Su porte era el de siempre, seguro, elegante, pero algo en sus ojos había cambiado. Llevaba consigo una carpeta de cuero y una idea que había madurado durante noches de insomnio. Había pasado los últimos días revisando las finanzas de su empresa, reestructurando departamentos, despachando a sus abogados, todo con un único objetivo: abrir una nueva fundación social bajo el nombre de su familia. Pero no sería una fundación cualquiera. Esta tendría un propósito real, humano, un puente entre su mundo y el de Elena. La encontró en el archivo, organizando documentos con su eficiencia característica. Al verla, su voz se suavizó de manera involuntaria. «¿Tienes un momento?». Elena lo miró con cautela. Ya había aprendido que Santiago no hacía preguntas sin motivos, y cada uno de sus silencios cargaba más peso que una tormenta sobre la pradera. «Claro, dime». La condujo a la sala de reuniones pequeña, aquella que rara vez se usaba. Allí le ofreció una taza de café y abrió la carpeta con gestos lentos, deliberados. «Quiero mostrarte algo», dijo, deslizando unos papeles hacia ella. «Estoy lanzando un nuevo proyecto. Se trata de una fundación que trabaje directamente con niños en situación vulnerable. Inspirado en ese rancho, en ti». Elena alzó la mirada con sorpresa. Sus dedos temblaron levemente al hojear las primeras páginas. Allí estaba todo: planos, propuestas, presupuestos y su nombre. «¿Me estás ofreciendo un puesto?», preguntó con la voz apenas audible. «Te estoy ofreciendo liderar todo el programa», contestó Santiago sin vacilar. «Quiero que uses tu experiencia, tu pasión. Quiero que seas tú quien diseñe los talleres, quien contrate a los terapeutas. Pero más que eso, quiero que seas la columna vertebral de esto». Elena se reclinó en la silla. Por un momento, el aire en la habitación pareció más denso. Había pasado años ocultando esa parte de sí misma. Aceptar ese puesto significaba exponerse, abrir puertas que había cerrado con llave. «Yo ya no compito, Santiago, no entreno. Dejé esa vida por una razón». Él se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de ella. «No te estoy pidiendo que vuelvas a las arenas.
Te estoy pidiendo que transformes lo que sabes en algo que sane. Lo vi en ese rancho. Vi cómo un niño herido sonríe cuando está al lado de un caballo. Vi cómo tú te conviertes en otra cuando estás en tu mundo. Elena bajó la vista. La emoción se le acumulaba en la garganta, como un nudo imposible de tragar. Tengo 2 hijas. No puedo permitir que nada, ni nadie, desestabilice nuestras vidas. Y no lo harás, respondió él sin vacilar. Este proyecto puede ser también para ellas. Podemos hacer algo más grande de lo que imaginamos, pero necesito que confíes. Hubo silencio, un silencio denso, íntimo. Elena cerró la carpeta con cuidado. Luego se levantó, sin decir palabra. Santiago pensó que lo había perdido, que había sido demasiado precipitado, pero antes de salir ella se giró. Dame tiempo. Esto no es una decisión ligera. Santiago asintió, pero dentro de él, una chispa se había encendido, porque no había dicho que no. Las semanas siguientes se tornaron en un remolino de planos, reuniones y visitas al viejo rancho. Elena aceptó finalmente el desafío, aunque aún no con plena confianza en sí misma. Santiago, por su parte, cumplió su promesa. Se mantuvo cerca, pero sin presionar. Le cedió el control del proyecto, pero se hizo presente en cada decisión importante, en cada elección de material o contratación de personal. El rancho donde antes solo resonaban los cascos de unos pocos caballos rescatados, ahora comenzaba a transformarse. Obreros trabajaban bajo el sol, arquitectos levantaban estructuras temporales y los primeros terapeutas equinos llegaban para familiarizarse con el terreno. Elena, con botas polvorientas y el cabello recogido descuidadamente, andaba de un lado a otro, reviviendo a cada paso a la campeona que alguna vez fue. Fue durante una tarde particularmente cálida que Santiago apareció inesperadamente con 2 caballos ensillados. Elena lo observó desde la entrada del granero, con las cejas arqueadas. ¿Y eso?, preguntó, entre curiosa y desconfiada. Te dije que quería aprender, contestó él, sujetando las riendas de un 1/4 de milla de color alazán. Y no hay mejor maestra que tú. Elena soltó una risa que hacía tiempo no le nacía tan genuina. Aceptó su gesto, aunque con una condición, que no se burlara si terminaba mordiendo el polvo. Santiago, orgulloso pero no imprudente, aceptó de buen humor. La lección comenzó en el picadero. Al principio Santiago parecía rígido, como si su cuerpo se negara a confiar en el caballo. Elena, con paciencia, le indicaba con gestos suaves cómo relajar los músculos, cómo mover las caderas al ritmo del trote. Su voz era firme pero dulce. No se trata de controlar al animal, le dijo mientras ajustaba su postura. Se trata de escucharlo, de entenderlo. Poco a poco, Santiago fue soltándose. Elena, desde su montura, lo observaba sin disimulo. No era solo un empresario frío y calculador, era un hombre que aprendía rápido, que se dejaba guiar, que quería pertenecer a algo más grande que él mismo. Cuando ambos desmontaron empapados de sudor y risas, él la miró con una franqueza que desarmó cualquier defensa. ¿Alguna vez pensaste en volver a competir? Elena bajó la mirada, acariciando el cuello de su yegua. No es tan simple. Mi esposo murió en una competencia. Él también era jinete. Después de eso, no quise que mis hijas crecieran viendo ese mundo como algo seguro. Cerré la puerta y me prometí no volver. Santiago no respondió de inmediato. Se limitó a asentir, entendiendo que detrás de cada rechazo había una herida sin cerrar. Sin embargo, esa confesión fue un gesto de confianza, un muro menos entre ellos. Al caer la tarde, se quedaron sentados sobre una paca de heno, compartiendo un termo de café. Las sombras se alargaban y los sonidos del rancho disminuían. Fue entonces que Santiago habló en voz baja. Yo también perdí cosas que no se ven. Quizás por eso entiendo tu miedo. Elena no respondió, solo lo miró. Y en ese silencio se tejió una complicidad que no necesitaba promesas ni palabras grandes. Algo nuevo había nacido entre ellos, algo frágil, pero real. El viento del otoño comenzó a soplar con más fuerza en el rancho, levantando hojas secas y polvo, mientras la estructura del nuevo centro terapéutico tomaba forma. Lo que antes era un espacio abandonado, ahora se erguía con alma renovada. Los niños ya comenzaban a llegar en grupos pequeños, tímidos al principio, pero pronto atraídos por la nobleza de los caballos
y la calidez de Elena. Una tarde, mientras observaba a una niña con problemas de habla abrazar a una yegua sin miedo, Elena sintió algo estallar dentro de sí. Era una mezcla de orgullo y tristeza, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que, a pesar de todo, ainda tiña para dar. Santiago, fiel a su promesa de involucrarse, pasaba cada vez más tiempo en el rancho. Se había vuelto habitual verlo con la camisa arremangada, cargando pacas de heno o ayudando a montar cercas. Esa cercanía no pasó desapercibida entre los empleados de su empresa, y mucho menos entre su familia. Una noche, al regresar a casa tras una larga jornada, Santiago encontró a su madre, Evelyn, esperándolo en la sala de estar de la hacienda principal. La mujer, de rostro severo y voz medida, le ofreció una copa de brandy antes de ir directa al punto. «He oído rumores, hijo. Dicen que te estás involucrando más de la cuenta con esa mujer. ¿Una viuda con hijas? ¿De verdad crees que eso es lo mejor para ti?» Santiago se quedó en silencio por un momento. Luego dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Lo mejor para mí es lo que me da paz, mamá. Y eso, hace años que no lo encuentro entre estas paredes». Evelyn no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de decepción y preocupación. Para ella, la reputación era un capital tan valioso como la tierra que poseían. Las apariencias mantenían sus alianzas sociales. Y Elena, con todo su pasado, no encajaba en ese mundo pulido y predecible. Días después, en la empresa, las miradas comenzaron a volverse más inquisitivas. Algunos empleados susurraban en los pasillos y otros cuestionaban abiertamente si Elena estaba recibiendo trato preferencial. Elena, por su parte, fingía no notar, pero por dentro cada palabra escuchada de reojo era una puñalada que reabría inseguridades enterradas. Una tarde, mientras revisaba unos informes en la oficina principal, encontró sobre su escritorio una carta sin remitente. La caligrafía era elegante, casi fría. «Tal vez deberías recordar tu lugar. Las esposas de campeones no siempre terminan bien. ¿Vale la pena repetir la historia?» Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lloró, no gritó. Solo cerró los ojos por un segundo largo. Después guardó la carta en el cajón inferior y respiró hondo. Esa misma noche, al terminar el día en el rancho, esperó a que Santiago se acercara para contarle todo, pero cuando lo vio llegar, cubierto de polvo, con la sonrisa tranquila que le dedicaba solo a ella, no tuvo fuerzas para romper ese momento de paz. En cambio, lo invitó a cenar con las niñas. Fue la primera vez que lo vio sentarse en la misma mesa que ellas, hablarles como si fueran suyas, reírse cuando le ofrecieron enseñarle a hacer panqueques el domingo por la mañana. Esa imagen se le quedó grabada en el alma, y sin embargo, algo en su interior le advertía que cuanto más se acercaban, más peligro corrían. El frío comenzaba a instalarse suavemente en las tierras del rancho, y con él llegaban los primeros anuncios de la próxima temporada de competencias y ventas de caballos. Santiago, aunque deseaba quedarse, sabía que su viaje era ineludible. Había logrado negociar la adquisición de una codiciada línea genética de caballos árabes en el extranjero, una inversión clave para mantener a flote su imperio ganadero. Sin embargo, dejar a Elena y a las niñas en pleno proceso de transformación del rancho le provocaba un nudo persistente en el pecho. Una noche antes de partir, mientras la luna bañaba el porche del rancho en una luz tenue, Santiago le entregó a Elena una pequeña caja de madera, de esas que solían guardar cartas en tiempos antiguos. Dentro había una nota escrita a mano, con su caligrafía firme y elegante. «No confío en los mensajes instantáneos. Prefiero las palabras que se escriben con el alma, las que viajan con el tiempo. Escríbeme, Elena. Escríbeme como si cada letra tuya pudiera calmar mi ausencia, y yo te responderé con la misma verdad». Ella lo miró en silencio, conmovida por ese gesto tan íntimo y casi olvidado por el mundo moderno. Asintió sin decir palabra, y cuando se abrazaron, el abrazo duró más que cualquier beso. Los días siguientes se tiñeron de una calma melancólica. Las cartas comenzaron a fluir entre ellos con una regularidad casi religiosa. Santiago escribía desde lugares remotos, describiendo con detalle los paisajes, los caballos que evaluaba, los peones que lo ayudaban y hasta sus pesadillas.
Le contaba cómo soñaba con verla de nuevo en la pista de rodeo, con sus trenzas al viento y su mirada desafiante. Le confesaba que nunca había sentido una ausencia tan presente. Elena, por su parte, le respondía al caer la noche, cuando las niñas ya dormían y el rancho guardaba silencio. Le contaba sobre los avances del programa terapéutico, las sonrisas de los niños al acariciar los caballos, los nuevos obstáculos que surgían con los patrocinadores e incluso le compartía sus inseguridades más profundas, el miedo a confiar, a ilusionarse, a entregar su mundo a alguien que podía irse de un momento a otro. En una de las cartas más sinceras, Santiago le habló de su infancia, de cómo creció entre campos arrendados, de cómo su padre trabajaba sin descanso hasta que la tierra dejó de dar fruto, de cómo él, siendo apenas un adolescente, juró que nunca más dependería de nadie, que el éxito fue su armadura. Pero contigo, escribió, quiero aprender a dejarla caer. Elena leyó esa carta al menos una docena de veces. Se la sabía de memoria, y sin embargo, cada vez que la releía, descubría una nueva grieta por donde se colaba la ternura. Pero no todo era dulzura en la distancia. El vacío de su ausencia también traía dudas. Evelyn, cada vez más presente, visitaba el rancho bajo el pretexto de supervisar el uso de los fondos de la fundación. Su tono siempre era educado, pero en cada palabra se escondía una daga envuelta en seda. «Lo estás haciendo bien, Elena», le dijo una tarde mientras observaban una sesión con los niños. «Solo recuerda que los lugares que no nos pertenecen pueden desvanecerse de la noche a la mañana». Elena apretó los puños pero no respondió. En cambio, esa noche escribió una carta distinta. No era para Santiago, era para sí misma, una promesa silenciosa de que esta vez no permitiría que nadie decidiera lo que merecía. Era una de esas noches en las que el aire se sentía más liviano, como si el universo entero hiciera una pausa para escuchar. Elena había terminado de leerle a sus hijas un cuento sobre caballos mágicos y ahora, con una manta sobre los hombros, salió al porche del rancho, donde el cielo se extendía como un océano negro tachonado de luces. Sosteniendo una taza de té caliente entre las manos, escuchó el sonido familiar del celular. Era una llamada de Santiago. «¿Me escuchas bien?», preguntó su voz, un susurro ronco que atravesó el silencio como una caricia. «Como si estuvieras aquí», respondió ella sonriendo sin darse cuenta. Lo que comenzó como una conversación trivial sobre el clima y los caballos pronto se tornó en algo más profundo. La distancia había logrado lo que a veces la presencia no: abrir sus corazones sin filtros. Santiago habló primero, con una franqueza que no solía permitirse. «Quiero que sepas algo, Elena. Lo que soy no siempre fue así. Nací en una casa sin ventanas, literalmente. Era una cabaña de tablas que apenas mantenía el calor. Mi padre se mataba trabajando con ganado de otros, y mi madre, ella vendía pan en la carretera. Yo crecí sabiendo que nadie iba a darme nada, así que me hice duro, frío incluso, no porque quisiera, porque no tuve opción». Del otro lado, Elena guardó silencio, no por falta de palabras, sino por el nudo que se formó en su garganta. Santiago había bajado todas las defensas. No era el empresario seguro de sí, sino el niño que sobrevivió a la escasez y transformó su ardor en ambición. «Siempre pensé que tu vida había sido perfecta», dijo al fin, con la voz suave. «No imaginaba que hubieras sentido tanto miedo». «A veces todavía lo siento», confesó él. «Miedo de perder lo que logré. Pero contigo tengo miedo de perder algo que nunca supe que podía tener. Amor, una familia, paz». Elena cerró los ojos. Sentía que las palabras lo envolvían, lo acercaban, lo hacían real. Y entonces, sin pensarlo demasiado, fue ella quien habló. «Yo también tengo miedo, pero no de ti. Tengo miedo de volver a amar y que la vida me lo quite otra vez. Perdí a Nathan de un momento a otro. Una caída en la pista, un mal giro del caballo. Y mis hijas, ellas creen que su papá está en las estrellas. Yo también, pero no sé si soportaría verlas llorar de nuevo por alguien que se fue». Santiago respiró hondo, como si también cargara con esa pérdida. «No puedo prometerte que nada malo pasará, Elena, pero sí puedo prometerte que si decides darme un lugar en tu vida, lucharé por quedarme. No me voy a rendir».
La llamada terminó minutos después, pero ninguno de los dos durmió. Ambos pasaron la noche con los ojos puestos en el cielo, como si las estrellas fueran testigos silenciosos de una promesa que no se hizo con anillos, pero que fue más fuerte que cualquier juramento. El sol comenzaba a despuntar detrás de las colinas, derramando una luz dorada que bañaba los campos recién humedecidos por el rocío. Era una mañana cualquiera en apariencia, pero el rancho entero parecía guardar un silencio expectante, como si la tierra supiera que algo importante estaba por suceder. Elena había despertado temprano, como siempre, y se encontraba organizando los arreos en el pequeño establo del refugio cuando escuchó un galopar firme que no esperaba. Levantó la mirada con el ceño fruncido, limpiándose las manos en el delantal. El sonido venía del camino principal que atravesaba el potrero. A lo lejos, una figura se recortaba contra la luz de la mañana. Era un hombre montado en un imponente caballo blanco de crina larga y brillante. El jinete llevaba un sombrero de ala ancha, una chaqueta de cuero clara y una expresión que Elena reconocería incluso a contraluz. Era Santiago. Se detuvo justo frente a la cerca de madera del refugio, desmontó con elegancia y caminó hasta ella con paso decidido, como si el tiempo no existiera entre una carta y otra. Elena, paralizada, dejó caer la manta que llevaba sobre los hombros. «¿Qué haces aquí? ¿No ibas a volver hasta la próxima semana?», susurró aún incrédula. «No podía esperar más», respondió él con voz baja, pero firme. Sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. No era una caja convencional, sino una pequeña herradura de plata con un anillo en su centro, engastado con un zafiro pálido, del color exacto dos ojos de Elena. Santiago se arrodilló en la tierra, sin importarle la humedad ni las botas cubiertas de polvo. Alrededor, las niñas comenzaban a aparecer, seguidas de los pequeños del refugio, algunos todavía en pijama, otros con los rostros iluminados por la curiosidad. Lucy y Grace, asombradas, se quedaron tomadas de la mano, sin comprender del todo, pero sabiendo que algo mágico estaba sucediendo. «Elena Dawson», dijo Santiago con el tono de quien abre el corazón sin reservas. «Te conocí como mi asistente, te admiré como mujer, me enamoré de ti como ser humano, pero hoy vengo a pedirte algo más grande. No solo quiero que seas mi esposa, quiero ser parte de tu mundo, de tus hijas, de tus amaneceres y tus miedos. Quiero construir contigo un hogar donde tus recuerdos tengan un lugar y tu futuro un sentido. ¿Aceptas compartir esta vida y también la siguiente?» Elena no pudo hablar. Las lágrimas nublaban su vista, pero no su certeza. Asintió con fuerza, lanzándose a sus brazos entre los aplausos espontáneos de todos los presentes. Lucy fue la primera en correr hacia ellos, seguida de Grace, que se aferró a la pierna de Santiago como si ya lo hubiera adoptado en silencio. Más tarde, entre risas y abrazos, cuando la emoción cedió un poco, Elena tomó el anillo en sus manos y lo deslizó en su dedo con cuidado. Entonces susurró a su oído: «Nathan también hubiera querido esto. Él siempre decía que yo era demasiado fuerte para quedarme sola para siempre». Santiago la abrazó con ternura, mientras en el cielo un grupo de pájaros sobrevolaba el rancho como si celebraran desde lo alto la promesa de una nueva familia naciendo en la tierra. La noticia del compromiso entre Santiago y Elena se esparció por el condado como fuego en pasto seco. Algunos lo celebraron con entusiasmo, otros lo observaron con escepticismo, pero para ellos lo único que importaba era la decisión firme de construir una vida en común, sin importar opiniones ni obstáculos. Poco después del anuncio, Elena recibió una llamada inesperada del Instituto Nacional de Equinoterapia. El doctor Robert Hayes, un viejo colega de sus años como competidora de rodeo, le ofrecía dirigir un nuevo programa de alcance nacional enfocado en terapias ecuestres para niños en situación vulnerable. Era una oportunidad profesional extraordinaria, pero también exigente. Requería desplazamientos constantes, presencia en reuniones estratégicas y un alto nivel de compromiso. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal del rancho de Santiago, los dos contemplaban el campo bañado por la luz plateada de la luna. Elena tenía el contrato entre las manos, aún sin abrir. Santiago, con una copa de vino tinto, la miraba con atención serena. «Sé que este proyecto ha sido un sueño tuyo desde mucho antes de conocerme,
dijo él con suavidad. No quiero convertirme en el obstáculo que te impida alcanzarlo. Elena bajó la mirada, pensativa. Pero tampoco quiero perder lo que estamos construyendo aquí. No quiero que nuestras hijas comiencen esta nueva etapa con ausencias. No quiero que nuestra familia se forme con sacrificios silenciosos. Santiago guardó silencio por un momento. Luego, con esa determinación templada que lo caracterizaba, le propuso algo diferente. Ofrecería una parte de su rancho para la creación de un centro piloto de equinoterapia que sirviera tanto al refugio de niños como al Instituto Nacional. Elena lo dirigiría desde allí, sin tener que alejarse ni de sus hijas ni de la comunidad que tanto amaba. Este rancho tiene más tierra de la que necesito, Elena, y tú tienes una vocación que puede cambiar vidas. No hay razón para que el amor que sentimos signifique renunciar a lo que somos. Juntos podemos crear algo más grande que nosotros. La idea no solo conmovió a Elena, sino que le devolvió el control sobre su destino. Decidió aceptar el cargo, pero bajo sus propios términos. Coordinaría el programa desde el nuevo centro con base en el rancho, integrando terapeutas locales y brindando oportunidades laborales a mujeres del campo con experiencia en equitación y cuidado infantil. Además, Santiago decidió acondicionar una sección de su casa para recibir a la madre de Elena, la señora Margaret, una mujer culta y dulce que había criado a Elena con valores firmes y mucho amor. Con este gesto, Santiago no solo abría las puertas de su hogar, sino que también rendía homenaje al pasado de Elena y al recuerdo de Nathan, el padre de las niñas. Los días comenzaron a llenarse de reuniones, reformas en los establos, compra de material especializado y entrevistas con profesionales. Pero entre tanto ajetreo, también hubo espacio para desayunos en familia, juegos con Lucy y Grace al atardecer, y noches en que Santiago y Elena compartían silencios cargados de ternura. Sin darse cuenta, estaban construyendo no solo un hogar, sino un legado. El sol brillaba con fuerza sobre los campos perfectamente cuidados del rancho Sterling. Un año había pasado desde que Santiago y Elena unieron sus caminos de forma definitiva, y aquella tierra que antes era símbolo de negocios y competencias, ahora también respiraba esperanza, sanación y familia. Elena, vestida con una blusa blanca de encaje y jeans de montar, caminaba entre los establos organizando los últimos detalles de lo que sería una jornada inolvidable: la celebración del cumpleaños número 8 de Lucy y Grace, la inauguración oficial del nuevo centro terapéutico ecuestre y el primer rodeo benéfico organizado por la Fundación Sterling Hope. Todo en un mismo día, todo bajo un mismo cielo. Los niños del refugio habían pasado semanas preparando pequeñas presentaciones de canto, baile y narración de cuentos. Los establos estaban adornados con girasoles, banderines color crema y madera clara. El aroma de galletas recién horneadas, pan de elote y carne asada flotaba en el aire. Santiago, por su parte, montaba a Hunter, su imponente semental blanco, practicando por última vez la rutina que Elena le había enseñado con paciencia. Con el paso del tiempo, su manejo del lazo y la postura en la silla habían mejorado notablemente. No buscaba competir, sino compartir, mostrar que había aprendido a valorar cada parte de aquel mundo que antes veía solo con ojos de negocio. El evento comenzó con una emotiva ceremonia en la que Elena cortó el listón del nuevo centro terapéutico. A su lado estaban sus hijas, tomadas de su mano, y su madre Margaret, elegantemente vestida, con lágrimas de orgullo brillando en los ojos. Santiago sostuvo el micrófono con firmeza y voz emocionada. Este lugar no es solo un centro, es un símbolo de segundas oportunidades, de lo que sucede cuando se mezcla el amor con la voluntad. Y nada de esto habría sido posible sin Elena. Las palabras fueron seguidas de un aplauso largo y sentido. Más tarde, durante el rodeo, Elena hizo una entrada sorpresiva a caballo, con un sombrero beige y un pañuelo rojo al cuello, saludando al público como en sus viejos tiempos. Ejecutó una rutina de lazo simbólica, elegante, precisa, que dejó a todos sin aliento. No era una vuelta al ruedo competitivo, sino una forma de honrar su historia, de decir: sigo siendo esa mujer, pero ahora con nuevos motivos para montar. Santiago la observó con una sonrisa cargada de admiración y amor.
Sabía que no había solo reconquistado a una mujer, sino que había ayudado a una campeona a volver a sí misma. La jornada concluyó con música country en vivo, juegos para niños, fogatas encendidas y una pista de baile improvisada bajo las estrellas. Elena y Santiago bailaron lento, rodeados de amigos, trabajadores del rancho, terapeutas, madres, niños. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Una comunidad entera reunida por un propósito común. En aquel momento, no existían diferencias sociales, pasados dolorosos ni dudas. Solo risas, abrazos y el suave sonido de los caballos al fondo, como si incluso ellos supieran que algo profundo y hermoso había sido sembrado en aquella tierra. 5 años han pasado desde aquella gran celebración en el rancho Sterling. Mucho cambió, y al mismo tiempo, lo esencial permaneció intacto: la calidez del hogar, la fuerza del amor y la magia sanadora del vínculo entre humanos y caballos. El centro de equinoterapia Sterling Hope se convirtió en un referente nacional. Terapeutas de todo el país viajan para formarse ahí. El proyecto, que comenzó como un acto de amor, se transformó en una red de apoyo que alcanzó miles de vidas. Elena dirige el centro con pasión renovada, compartiendo sus conocimientos y, sobre todo, su humanidad. Ya no teme depender de nadie, porque entendió que el verdadero amor no ata, impulsa. Lucy y Grace, ahora con 13 años, se han convertido en jóvenes fuertes, inteligentes y compasivas. Comparten la misma fascinación por los caballos que su madre, pero cada una a su manera. Lucy sueña con ser veterinaria, mientras Grace muestra un talento natural para el diseño de monturas y ropa de equitación. Santiago, aunque continúa al frente de la empresa ganadera, dejó atrás el modelo estrictamente competitivo. Hoy prioriza la sustentabilidad, la inclusión y los programas de formación juvenil. La figura rígida del empresario dio paso a un hombre que aprendió a mirar con el corazón. En los domingos familiares, sigue cabalgando con Hunter, acompañado por sus hijastras que ya lo llaman papá, sin temor ni confusión. Margaret, la madre de Elena, encontró un nuevo propósito ayudando en la biblioteca comunitaria del rancho. Entre libros, consejos y charlas sabias, se convirtió en abuela de muchos más niños de los que alguna vez imaginó. Y el refugio, aquel viejo rancho que una vez fue modesto, ahora es un hogar vibrante. Allí cada niño que llega encuentra algo más que comida o techo. Encuentra esperanza, encuentra propósito, encuentra familia. En una tarde de otoño con el cielo teñido de ámbar y las hojas cayendo suavemente, Santiago y Elena caminan de la mano por el sendero que lleva a los establos. Se detienen bajo el viejo roble, aquel donde Santiago le propuso matrimonio años atrás. ¿Lo harías todo otra vez?, pregunta él con una sonrisa nostálgica. Cada paso, cada caída, cada lágrima, todo me trajo hasta aquí, responde ella acariciando su mejilla. Sí, lo haría todo otra vez. Se besan con la serenidad de quien ya no necesita promesas, porque lo vivido ha superado cualquier juramento. Y mientras los caballos relinchan a lo lejos y las voces de los niños se mezclan con el viento, Elena y Santiago observan el horizonte con la certeza de que, aunque la vida siga cambiando, su amor, como esa tierra fértil que los rodea, seguirá floreciendo, siempre bajo el mismo cielo. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.